Nosotros ahora mismo ya estamos apostando desde el principio de la legislatura por la definición Smart Provincia. Ahora tenemos Smart Destination o Destino Inteligente de la provincia de Badajoz. ¿Cómo se produce esto? Pues mira, a lo largo y ancho de toda la provincia se van a instalar, por ejemplo, unos MUPIs interactivos unos con otros, van a estar interconectados unos con otros, que va a proporcionar a todo el turista que llegue a cualquier localidad de nuestra provincia la información no solamente de la localidad en la que está, sino que también puede ver, puede averiguar, puede investigar lo que quiera de cualquier otra zona cercana, cualquier otra localidad de la provincia, pero también le puede proponer esa plataforma, le puede proponer rutas para hacer, lugares para visitar, en definitiva, todo a disposición de quien nos visite. Pero es que además pues va a contar con una red wifi completa. Se van a instalar beacons a lo largo y ancho de todo, sobre todo, principalmente vamos a actuar sobre los conjuntos históricos, los lugares de mayor interés turístico, pero todo va en función de conseguir que lo urbano y lo rural no tengan una brecha importante, sino conseguir que nuestros pueblos, a la vez que den información, no suponga una ruptura con todos los medios o todos los beneficios que tiene vivir en una gran ciudad. Son muchas actuaciones, son inversiones importantes, por ejemplo, Destino Turístico Inteligente, que es un proyecto que hemos presentado a Red.es, nos ha sido aprobado, tiene un montante de 3 millones de euros, cofinanciado al 60-40%, tanto por el Estado como por la Diputación Provincial. Nos da para actuaciones, nos da para desarrollo sostenible, se van a poner también bicicletas eléctricas para tener un turismo también con un desarrollo sostenible, que no contamine, que sea limpio. Van a llevar unos terminales, nos van a facilitar información, se va a hacer un laboratorio de turismo inteligente para recoger todas las inquietudes de quienes nos visitan, cuáles son las características de los turistas que nos visitan, qué necesidades le genera visitarnos que nosotros no podemos ofrecer en ese momento, pero que se las vamos a poder dar si tenemos esa necesidad. Vamos a analizarla, se van a estudiar. Un Big Data por un lado y un Open Data por otro lado, para dar a empresas y administraciones tanto locales como provinciales como autonómicas esa respuesta para generación de riqueza, para generación de empresas, en definitiva para asentar la población al territorio. Se habla de turismo, de esa transformación digital y de turismo sostenible. ¿Cuáles son los retos que se marca la Diputación de Badajoz de cara a este próximo año, a los próximos años? Si tenemos en cuenta que el presupuesto del Patronato de Turismo y Tauromaquia ha crecido un 72,24%, creo que no me equivoco, en los presupuestos para 2019, eso demuestra primero el interés de la Diputación en el desarrollo turístico de la provincia. Pero es que el principal objetivo es crear desarrollo económico y social, favorecer el asentamiento de la población en el territorio, romper con esa brecha digital que puede existir, como te he dicho anteriormente, entre lo urbano y lo rural, y sobre todo tener un turismo de calidad sin olvidar el tradicional, porque no todo el mundo tiene por qué utilizar smartphone o cualquier otro tipo de terminales inteligentes para viajar, pero sí complementar con lo que ha sido anteriormente digamos la difusión del turismo provincial. Vamos a seguir trabajando aspectos concretos, por ejemplo, este año hemos desarrollado dentro de los escapismos el que nos quedaba, que era el escapismo gastronómico. Bueno, vamos a seguir trabajando el turismo de literatura, como ya lo tenemos implantado en la provincia. Vamos a seguir trabajando lo que hemos hecho hasta ahora. Vamos a crear un nuevo turismo para un sector específico como son los moteros. Para ello vamos a tener un turismo en moto específico para ello. La verdad es que creo que esas son las grandes apuestas por las que la Diputación está trabajando, por las que el Patronato está trabajando, y afortunadamente creo que los objetivos se van cumpliendo y vamos a intentar seguir en esta línea, porque los frutos nos están dando la razón tanto a nivel provincial como a nivel regional con los datos que vamos obteniendo.